Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una serie de videos para explicar los comandos de consulta. Los comandos de consulta son aquellos que siempre nos van a ayudar a que los datos que nosotros tenemos en la base de datos los podamos tratar, los podamos extraer, pero sin necesidad de modificarlos. Para ello vamos a comenzar con nuestro servidor SQL Server. Le voy a dar clic en conectar. Una vez que se conecta, simplemente voy a darle clic en nueva consulta y me voy a colocar en la base de datos SQLita, que es la que manejamos en el ejercicio anterior. Para ello yo ya tengo aquí un script con muchos datos que les voy a proporcionar en la descripción y también se los voy a proporcionar en un archivo para que ustedes lo puedan trabajar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Copiar y pegar todo este script y ejecutarlo, así como lo hicimos en el ejercicio anterior. Bueno, vamos a comenzar con el comando select. El comando select nos sirve para seleccionar, valga la redundancia, los campos, es decir, el resultado, o bueno, nos sirve, vamos a escribir aquí, sirve para seleccionar campos. Es decir, el resultado de este comando lo que va a hacer es traernos las columnas que nosotros solicitemos de alguna tabla. Pero pues siempre va acompañado de un comando from, que el comando from simplemente es de dónde obtenemos esos datos. Para comenzar, vamos a ver nuestra base de datos en la tabla alumnos. Yo voy a poner un asterisco. El asterisco no es otra cosa más que significa todos los campos. Entonces le vamos a decir select asterisco from alumnos. Una vez que yo tenga eso, lo ejecuto. Y como podemos observar, nos trae todos los campos. Si queremos cerciorarnos de eso, abrimos nuestro árbol de bases de datos, la base de datos SQLita, tablas y en este caso alumnos. Y en la parte de columnas tenemos 4 campos que son los que nos extrae. Si yo quisiera traer solamente la matrícula y el nombre, pues voy a escribir matrícula, coma, nombre. ¿Y esto qué va a hacer? Nos va a traer todos los datos de la tabla, pero solamente aquellas 2 columnas que yo estoy seleccionando. Como podemos observar, nos trae todos los datos de la tabla, pero solamente esas 2 columnas. También nosotros podemos encontrar que en algunos casos podemos traer datos de diferentes tablas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el comando select en sí para lo que nos va a ayudar es para traer solamente algunos campos de nuestra tabla. Si yo quiero traer todos los campos que contenga esa tabla, cambio la lista de campos por un asterisco. Entonces, al darle clic en el ejecutar, pues simplemente vamos a obtener la información completa de toda esta tabla. Para continuar, ahora vamos a ver el comando from. El comando from no es otra cosa más que el origen de los datos, es decir, en qué tabla se encuentran esos datos. Nosotros aquí podemos escribir alumnos o bien vamos a escribir materias. Y como tenemos un asterisco, pues nos va a traer todos los campos de esas materias. Como podemos observar, aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con el comando from? En el comando from simplemente le vamos a decir de dónde se obtienen esos datos. Pero ojo, aquí nosotros podemos extraer datos de diferentes tablas. Por ejemplo, muchas veces ustedes encuentran ejemplos donde dice materias y alumnos. ¿Esto qué va a hacer? Esto lo que va a hacer es traerme el producto cartesiano o la concatenación de cada uno de los campos de la tabla de materias con todos los campos de la tabla de alumnos. Pero eso no quiere decir que sea una consulta correcta. Ok, aquí se ejecuta, pero como podemos darnos cuenta, tenemos en este caso la tabla alumnos y la tabla materias unidas. El primer campo o el primer dato, perdón, es análisis y diseño de algoritmos. Y tenemos todos los alumnos que tienen análisis y diseño de algoritmos. Luego electricidad y magnetismo y todos los alumnos con electricidad y magnetismo. Esto no quiere decir que sea completamente correcto. ¿Por qué? Porque en sí estas 2 tablas como tal por sí solas no tienen nada en común. Nosotros necesitamos
tener algún dato en común para poder conocer qué alumnos, en este caso en la tabla alumnos, han tomado cuáles materias. Si yo lo hago así, estoy dando por hecho que todos los alumnos tomaron todas las materias que yo tengo en mi base de datos, y eso no es correcto. Por lo tanto, existe un comando que se llama inner join. El comando inner join va dentro del comando from, o en la línea del comando from, y en este caso nos va a decir from, y nosotros le vamos a decir de la tabla 1 inner join la tabla 2, y posteriormente en la sección de on nosotros le vamos a decir en dónde se unen esas dos tablas. Es decir, yo voy a poner tabla 1 punto campo unión igual a tabla 2 punto campo unión. Como ustedes lo saben, nuestras tablas tienen diferentes claves. Vamos a poner el diagrama para poder observarlas más fácilmente. Aquí ya está nuestro diagrama, y como podemos observar, tenemos unas llaves foráneas dentro de ellos. Aquí nos dice, por ejemplo, tenemos una llave foránea que es una relación entre alumnos y calificaciones. Nosotros podemos ver que la clave de la matrícula que está aquí es la que hace referencia a esta matrícula en la tabla de calificaciones, y en la de materias tenemos clave materia con la que hace referencia a clave materias. Recuerden que esas son nuestras llaves foráneas. Entonces, tomando en cuenta eso, en el inner join nosotros vamos a tener una tabla de una de las tablas, un campo que nos va a servir de unión, y en otra de las tablas el campo que nos va a servir de unión. Es decir, si regresamos al diagrama, esta matrícula hace match con esta matrícula, y esta clave materia hace match con esta clave materia. Ok, teniendo en cuenta eso, entonces nosotros vamos a poder hacer lo siguiente. Vamos a decir select asterisco from alumnos inner join calificaciones. No la puedo unir con materias porque no tienen nada en común. Una vez que yo ya tengo detectado eso, entonces le voy a decir que de alumnos voy a tomar el campo matrícula, que en este caso es su clave primaria, y la clave foránea en la tabla calificaciones que hace referencia a esta tabla es matrícula también, ¿sale? Pero eso ¿qué quiere decir? Que esta matrícula pertenece a la tabla alumnos y esta matrícula de acá pertenece a la tabla calificaciones. Entonces ahora sí, donde coincidan estos dos datos, la tabla nos va a traer la siguiente información. Vamos a ver ahorita, tenemos ¿cuántos datos? Vamos a traer 1232 datos. Cuando yo ejecute esto, que está aquí, vean la diferencia. Solamente nos trajo 476 datos. ¿Por qué? Porque ahora sí hizo una selección de qué alumnos han tomado qué materias. Para simplificar un poco con el select, entonces yo puedo agarrar y decir lo siguiente: select matrícula, pero ojo, porque como aquí estamos uniendo dos tablas que contiene el campo matrícula, nos va a mandar un mensaje donde nos dice la columna de nombre matrícula es ambigua. ¿Qué quiere decir que es ambigua? Que el campo se encuentra en dos tablas, como nosotros lo podemos ver acá. Aquí está el campo matrícula y aquí está el campo matrícula. Entonces nosotros tenemos que decirle esa matrícula de qué tabla es. Entonces le vamos a decir alumnos.matrícula y vean cómo ya cambia y ya no nos marca el error. Entonces ahora sí, esto siempre lo va a suceder con aquellos campos que repitan su nombre en diferentes tablas. Por ejemplo, las otras que son apellido 1 y apellido 2, pues no
se repiten, por lo tanto no me marca un error. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, qué datos tuvo o qué calificaciones tuvo ese alumno en la tabla, o más bien qué calificaciones ha tenido ese alumno. Entonces le vamos a decir calificación. Aquí hay un pequeño error. En la tabla de calificaciones el campo se llama calificación, es decir, está mal el nombre. Lo vamos a modificar. Vamos a ponerle calificación. Sale, ya está correcto. Me manda la advertencia, ya le digo que sí quiero. En teoría ya está bien. Calificación. Y vamos a ver qué pasa si yo ejecuto. Pues vean cómo ya se corrigió el error, aunque aquí lo sigue marcando porque no hemos refrescado eso. Pero ya con esto nosotros, de traer toda la información de la tabla, solamente estamos trayendo alguna. Entonces aquí yo ya puedo ver que de este alumno las calificaciones que yo tengo registradas pues son estas de aquí, ¿sí? Entonces con esto yo puedo obtener la información de diferentes tablas. Por ejemplo, vamos a poner otra vez un asterisco en esta parte. Si yo quiero unir ahora estas dos tablas, ahorita tengo unidas esta con esta, pero si yo quiero unir el conjunto de estas dos con esta, lo único que tengo que hacer es otra vez fijarme en dónde se une una tabla con la otra para que yo pueda hacer mi consulta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar ahora dentro del mismo from otro inner join. Y en este caso vamos a ocupar la tabla de materias. En la tabla de materias yo tengo un campo que se llama clave materia, entonces le voy a decir que se une en materias.clave materia igual a calificaciones clave materia. ¿Sale? Y vean ahora toda la cantidad de información que nos va a traer esta pequeña basecita de datos. Esta pequeña basecita de datos ya nos trae toda la información que nosotros necesitamos. Entonces yo puedo saber estas calificaciones de qué alumnos son y de qué materia. Entonces vamos a volver al ejemplo anterior donde le decíamos de alumnos.nombre, coma, apellido 1, coma, apellido 2, coma, y yo voy a requerir el campo nombre de la materia. Pero recuerden, como en este caso tenemos dos tablas que contienen campos con el mismo nombre, lo que voy a hacer es escribir materias.nombre para saber el nombre de la materia. ¿Qué más me interesa saber de esto? Me interesa saber su calificación. Entonces le vamos a decir calificación y vean ahora el resultado que nosotros vamos a tener. Vamos a darle a ejecutar y ahora sí yo ya puedo ver que este alumno, o bueno, cada uno de los alumnos tiene sus calificaciones propias. Entonces, recapitulando, el comando inner join para lo que me va a servir es para que yo pueda unir diferentes tablas por medio de sus claves primarias y sus claves foráneas. En el comando inner join yo voy a poner una tabla, luego inner join la otra tabla y posteriormente voy a poner en el comando on donde se unen esas tablas, es decir, donde hacen match en el campo que es una clave primaria y en el campo que es una clave foránea. Ok, ahora vamos a explicar la tercera parte de lo que es una consulta básica, que es el comando where. En el comando where nosotros tenemos lo siguiente. Para el comando where nosotros vamos a poner un campo y vamos a poner un operador lógico
que en este caso nosotros tenemos el comando o el operador lógico menor que, mayor que, igual, diferente, que el diferente es el signo de menor que y mayor que juntos. Tenemos el comando no, que es la negación, ¿sale? Y tenemos el comando like, y además podemos hacer la combinación de menor o igual que, mayor o igual que, ¿sí? Y entonces con estos comandos nosotros los vamos a poder poner el campo, y con cualquiera de estos comandos y el dato que vamos a analizar. Por ejemplo, yo quiero que un alumno se llame Francisco, entonces le voy a decir where nombre igual a Francisco. Pero lo que yo tengo que hacer es poner entre apóstrofes el dato que quiero comparar, porque SQL lo reconoce como tal. Reconoce el tipo de dato varchar o todos aquellos datos que son chars entre apóstrofes. Por eso es que nosotros tenemos que colocar entre apóstrofes los datos que queremos comparar. Pero también dentro de las condiciones que nosotros podemos poner con un where, tenemos conexiones para diferentes condiciones. Es decir, si yo quiero más de una condición, puedo ocupar el comando AND, que el comando AND es para que se cumplan las dos condiciones o todas aquellas que yo ponga, y el comando OR, que me va a servir para una o para la otra, ¿sí? Entonces el comando AND se cumple en todas las condiciones, y en el comando OR, con una de las condiciones que se cumpla es más que suficiente. Por lo tanto, vamos a hacer unos pequeños ejemplos. Vamos a empezar con la tabla alumnos. Le vamos a decir select asterisco from alumnos, y vamos a ocupar el comando where. Y en el comando where lo único que voy a hacer es decirle donde el nombre del alumno sea, por ejemplo, no sé, vamos a buscar uno sencillo aquí, Daniela, por ejemplo, Daniela. Con esto lo que yo voy a hacer es extraer toda la información de los alumnos, pero solamente de Daniela. Otro ejemplo que puedo hacer es el siguiente: escribir select asterisco from alumnos where apellido 1 sea igual a Jiménez, por ejemplo. Jiménez. Vamos a ver si nos arroja datos esta consulta. Tenemos una que se llama o que tiene el apellido Jiménez. Vamos a ver otro, por ejemplo, Rivas. En este caso no hay ninguno que se apellide Rivas, y por lo tanto nos sale nuestra información de este tipo. Pero también nosotros podríamos hacer lo siguiente: decirle que queremos, vamos a visualizar cuáles son los apellidos que tenemos, y tenemos González, Hernández, Martínez. Con esos la podemos hacer el ejemplo. En este caso vamos a decirle que del apellido González, pero también quiero que su apellido 1 sea igual a Martínez. Ok, vamos a ver el resultado. Y en efecto, esta consulta no nos arroja ningún dato. ¿Por qué? Porque un alumno no puede tener en el primer apellido los dos apellidos, González y Martínez. Para poder obtener datos, entonces lo que yo tendría que ocupar aquí es un comando OR. Con el comando OR, entonces ahora sí me va a extraer todos aquellos, ya sean González o sean Martínez. Sí, o sea, no quiere decir que los dos alumnos o que los alumnos tienen los dos apellidos como apellido 1.
para que me funcione mi consulta, entonces yo lo tengo que hacer con el comando OR. Y si quiero más, por ejemplo, donde yo le voy a decir que sean González o Martínez, pero que el apellido 2 sea igual a García, por ejemplo, a García. Y entonces al ejecutarlo, pues me sale todos aquellos que son González, ¿sí? Pero que en el apellido 2 tienen García, aunque aquí como se cumple el OR, nos va a salir mal, bueno, no mal, sino nos va a dar más información. Para que yo solamente pueda tener los que son González y García, tendría que omitir esta parte, y entonces ahora sí, cuando yo ejecute, esta sola parte de aquí, pues solamente me va a salir el alumno que se apellida González y García. Ahora vámonos con la tabla de materias. La tabla de materias tiene los siguientes datos. Vamos a decirle select asterisco from materias. Y tenemos toda esta información. Con esta tabla podemos jugar un poco más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver o vamos a ocupar diferentes de estos operadores. Entonces, en la tabla de materias, yo puedo primero decirle que quiero todas aquellas donde el semestre sea igual a 2. En este caso puedo poner el 2 sin los apóstrofes porque el dato es numérico y SQL lo reconoce como tal. Entonces, ¿qué estoy diciéndole aquí o cuál sería la pregunta? Ah, pues bien fácil. Yo podría agarrar y decir ¿Cuáles son las materias de segundo semestre? ¿Sale? Esto es lo que a mí me están pidiendo, saber cuáles son las materias de segundo semestre. Y yo le voy a preguntar a la base de datos por medio de este código. ¿Para qué? Para que me diga, ah, pues mira, son todas estas. ¿Sale? Pero yo le voy a decir o le voy a pedir que me diga que el número de unidades sea menor a 7. Y entonces ya no me va a traer todas, me va a traer solamente aquellas que cumplen la condición de que el número de unidades sea menor a 7. ¿Sale? ¿Vale? O bien, esto yo lo podría hacer de la siguiente manera, decirle que sean menor o igual a 6. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, ya con esto yo estoy pudiendo ejecutar diferentes condicionales tomando en cuenta estos valores. Si yo quiero que no sean de segundo semestre, pues simplemente modifico mi operador de igual por el de diferente. ¿Sale? Y entonces ya me trae todas aquellas que son de al menos o de hasta 6 unidades, pero que no son de segundo semestre. Me trae materias de cuarto, de sexto y de octavo. Entonces, nosotros podemos ocuparlo de esta manera. Hay un operador que es muy importante y este nos sirve para hacer filtros. Vamos a poner select asterisco from materias, y en este caso el comando o el operador es el operador like. Vamos a ponerle donde el nombre like. ¿Y el like para qué nos va a servir? Para decirle que sea inglés, por ejemplo. Si yo lo dejo así, no me va a salir ningún resultado. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si yo pongo el like así, es lo mismo que si yo pusiera un igual. Entonces no hay ninguna materia que se llame inglés así como tal, sino todas son inglés 1, inglés 2, etc. Entonces, para que a mí me funcione esto, voy a tomar en cuenta lo siguiente: que el comando like trabaja con un carácter comodín, que en este caso el carácter comodín es el asterisco. ¿Sí? Perdón, el asterisco no, el porcentaje. Entonces, si yo le digo
que quiero todos aquellos que no sé lo que tengan antes, pero que tengan inglés. Es decir, podríamos decir aquí que terminen en inglés. Vamos a ejecutarlo. Ay, perdón, porque tenía que ejecutar todo. Vamos a ejecutarlo y me sigue dando sin nada. ¿Por qué? Porque todas mis materias son inglés 1, inglés 2, inglés 3. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Poner el porcentaje del otro lado. Es decir, que empiece con la palabra inglés y todo lo que esté después no me interesa. De hecho, eso quiere decir el porcentaje, lo que sea. Vamos a ver ahora el resultado. ¿Cómo? Entonces ahora sí ya me trae inglés 2, inglés 4, inglés 6, inglés técnico 1. Lo mismo podemos hacer con diferentes operadores. Por ejemplo, yo quiero todas aquellas materias que su nombre comience con B. Ay, perdón, es que aquí se ejecutó todo. Solamente aquellas. Bueno, no hay ninguna que comience con B. Solito. Pero si yo quiero que contengan una B, no me importa lo que esté antes ni lo que esté después. Vamos a ejecutar solamente esta instrucción. Y aquí tengo una B. Aquí tengo otra B. Por acá tengo otra B. Y aquí tengo otra B. Pero por ejemplo, si yo quiero que diga bases, cuando lo ejecute, solamente me va a traer fundamentos de bases de datos. Es decir, todo aquello que tenga que ver con bases. Que no me importa lo que tenga antes ni lo que tenga después, pero que sí tenga la palabra bases. Esa es la importancia del comando like. ¿Sí? Que me va a apoyar para poder trabajar con patrones de caracteres. Y si yo quisiera que, por ejemplo, tenga una F al inicio y después intermedia tenga una B y al final termine con una S, por ejemplo, vamos a ver qué nos trae como resultado solo esta consulta. Pues lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque al inicio tengo una F, después intermedia tengo una B y al final termina con una S. Entonces nosotros no importa lo que queramos comparar, siempre y cuando sepamos en dónde colocar el carácter comodín, que es el porcentaje. Recuerden, el carácter porcentaje significa lo que sea. Es decir, lo que sea F, luego lo que sea B y lo que sea, pero que al final sea una S. O bien, vamos a ver todas aquellas materias que su nombre termine con una S. Pues aquí las tenemos, ¿no? Todas aquellas, si se dan cuenta, todas estas materias terminan con una S. Y si yo le digo que empiecen con una A, pero que su nombre termine con una S, y en el inter no me importa lo que tenga. Solamente quiero que la condición sea que empiecen con A y terminen con una S. Entonces tengo análisis y diseño de algoritmos, termina con S. Y análisis de sistemas también termina con una S y comienzan con una A. Bueno, espero que haya quedado claro. Y los espero para que visualicen el siguiente video, que va a tener algo más interesante para todos.